Cross se paró en el borde de la cubierta de observación, el lejano zumbido del bosque cristalino de Nertus resonando como una sinfonía de otro mundo. Sobre él, el cielo sangró en una cascada de colores cambiantes, violeta, oro y profundo, fundiéndose sin problemas con los árboles bioluminiscentes brillantes que se extendían hacia el horizonte. El planeta siempre lo dejó impresionado, incluso después de 23 años. Sin embargo, esta noche, una extraña final colgó en el aire, envolviéndose alrededor de su pecho como una banda apretada. Mañana, lo dejaría todo atrás. Isen no estaba listo. En realidad no. La explicación oficial era simple. El proyecto de investigación colaboradora humano Naratan había concluido con éxito, y su papel como científico ambiental principal ya no era necesario. Pero en el fondo, sabía que esa no era la historia completa. Isen había construido su vida aquí. Había pasado décadas estudiando los ecosistemas del planeta, forjando relaciones con su gente, y tallando un propósito mucho más allá de lo que la Tierra le había ofrecido. Dejar a Nertus no se sentía como jubilarse, se sentía como perder una parte de sí mismo. Isen había venido a Nertus como un hombre sin raíces. De vuelta en la Tierra, había sido brillante pero sin objetivo, una estrella en ascenso en ciencias ambientales que no podía encontrar su lugar en un mundo plagado por la sobrepoblación, los recursos disminuyentes y los constantes conflictos políticos. Cuando la Agencia Unida Stellar le ofreció la oportunidad de unirse a la primera asociación ecológica interespecie de la humanidad, saltó a la oportunidad, ansioso por escapar del ruido y el caos de la Tierra. Nertus había sido todo lo que esperaba y más. Su belleza alienígena había capturado su imaginación en el momento en que aterrizó. Los árboles cristalinos que llegaban al cielo, los ríos brillaban con plata líquida, sus superficies reflejando el brillo de lunas gemelas. Los habitantes del planeta, los uranios, habían sido bienvenidos. Su cultura vibrante era una armoniosa mezcla de tecnología avanzada y espiritualidad profunda. Los uranianos mismos no eran como lo que esperaba. Los humanos en forma, se mantuvieron más altos que los humanos, sus cuerpos magros irradiando una gracia etérea. Su piel era su característica más sorprendente, suave, casi metálica, imbuida de colores cambiantes de color bioluminiscente que reflejaban sus emociones. Sus ojos eran grandes y expresivos, sus iris como gemas brillaban ligeramente en la oscuridad. Aunque Nertus era un mundo alienígena, Isen nunca se había sentido como un extraño hasta ahora. Dr. Cross, una voz suave y melódica se rompió a través de sus pensamientos. Isen se volvió a ver a Dax, su asistente Arian, parado a la entrada de la cubierta. El débil resplandor verde de la piel de Dax señaló la gratitud con tristeza. El transporte final a la Tierra sale al amanecer, dijo Dax, su voz tranquila, aunque con dudas. Tus pertenencias ya están a bordo. Gracias, Dax, respondió Isen, su voz firme a pesar del bulto en su garganta. Estaré listo. Dax dudaba. Ha sido un honor trabajar con ustedes. Pocos humanos han entendido a Nertus como ustedes. Isen ofreció una pequeña sonrisa. También ha sido un honor para mí. Dax asintió una vez antes de retirarse, dejando a Isen solo otra vez. Volvió al horizonte, su mente se acelera. No se iba porque quería, se iba porque no sabía qué más hacer. El proyecto le había dado propósito, pero sin él, ¿qué quedaba? El recinto estaba inusualmente tranquilo mientras Isen caminaba por la plaza central. Algunos investigadores restantes empacaron sus equipos, sus murmullos y risas se hacen eco de un poco. La plaza misma era una maravilla de la ingeniería ariana, un espacio abierto rodeado de estructuras cristalinas que brillaban con luz sensible. Los edificios parecían vivos, sus superficies pulsando suavemente, como si respiraran. Cuando Isen pasó por una pequeña reunión cerca del borde de la plaza, su atención se hizo reír, un sonido rico y melódico que le hizo parar en sus huellas. Sus ojos aterrizaron en su fuente, una mujer ariana alta y asombrosa con piel del color de amatista crepúsculo. Su tono bioluminiscente se desplazó sutilmente mientras se movía, brillando más brillante con cada risa. Su largo cabello plateado fluía libremente por la espalda, atrapando la luz como metal fundido. Ella lo vio mirando y girando, sus ojos luminosos violetas se fijaron en su con curiosidad juguetona. Debe ser Isen Cross, dijo, su voz caliente y lastimada. El científico humano que pasó décadas catalogando nuestros ríos como si fueran las llaves del universo. Isen sonrió, atrapado bajo la guardia por su franqueza. ¿Culpable de los cargos y debe ser Lyra? Ella asintió, acercándose. Un artista. Pinto historias, nuestros mitos,
nuestra historia, incluso las cosas que sentimos pero no podemos poner en palabras. Isen inclinó su cabeza. Las historias y los ríos no son tan diferentes. Ambos nos dicen dónde hemos estado y a dónde vamos. Los ojos de Lyra iluminaron, su brillo profundo. Un poeta también, me gusta eso. Antes de que Isen pudiera responder, otra voz se unió a ellos. Cuidado, Lyra. Lo abrumarás. Una segunda mujer ariana se acercó, su comportamiento muy diferente de la de Lyra. Se llevó con elegancia reservada, su suave piel azul brillando ligeramente en la luz oscura. Su cabello oscuro estaba trenzado en patrones intrincados, y llevaba un elegante dispositivo metálico que se le cayó sobre el hombro. Sus ojos de zafiro perforadores estudiaron a Isen con intención tranquila. Selene, se presentó. Ingeniero. Diseñé sistemas para mantener este planeta y ocasionalmente su equipo funcionando. Isen extendió su mano. Isen Cross. Selene lo sacudió brevemente, su firme agarre. Sé quién eres. Tus datos sobre los ríos sureños eran esenciales para mi proyecto de filtración de agua. Lyra le hizo girar los ojos dramáticamente. La idea de Selene de un cumplido. No dejes que te asuste, dijo Selene, arqueando una frente. No soy el que intenta reclutarlo para un artista, dijo Lyra. Isen sonrió. Deberías venir al festival esta noche, dijo Lyra. Es una de nuestras celebraciones más grandes. Piénselo como un adiós apropiado a Nertus. Isen dudaba. No soy mucho para festivales. Lyra sonrió. Eso es porque no has estado en uno de los nuestros. La expresión de Selene se suavizó ligeramente. Ella tiene razón. Si te vas sin experimentarlo, te arrepentirás. Isen miró entre las dos mujeres, intrigado por su contraste, la energía vibrante de Lyra y la profundidad silenciosa de Selene. Algo sobre su presencia revivió una curiosidad que no había sentido en años. Muy bien, dijo finalmente. Me iré. El brillo de Lyra se iluminó, e incluso los labios de Selene se curvaban en una sonrisa débil mientras se alejaban. Isen no podía sacudir la sensación de que esta noche cambiaría todo. El festival envolvió la ciudad de Nertus en un abrazo brillante. Isen llegó al igual que las lunas gemelas se levantaron, su plateada luz patinando a través de torres cristalinas que brillaban en respuesta, como si celebrase junto a la multitud. Las calles zumbaban con energía, multitudes de Eriens moviéndose fluidamente a través de las plazas y pasillos estrechos. Su piel bioluminiscente irradió tonos de alegría y emoción, creando un caleidoscopio de color que bailaba a través de las superficies de edificios y árboles. Isen dudaba en el borde de la plaza principal, momentáneamente abrumado por la pura vibrancia. Lyra había dicho que le salvaría un asiento, pero la multitud era vasta, y ya la había perdido en ella. Luego, sonó la voz familiar de Lyra. Se volvió para encontrarla emergiendo de la multitud. La lavanda brilla alrededor de Lyra se profundizó, su energía prácticamente magnética. Llevaba una prenda que parecía ondear con su propia luz, acentuando la elegancia de su forma. Ella le sonrió, un brillo juguetón en sus ojos luminosos. Lo hiciste, dijo. Empezaba a pensar que te acobardabas. Casi lo hice, admitió Isen, sus labios se enriquecieron en una pequeña sonrisa. Pero pensé que no sería correcto irme sin experimentar un festival nariano. Lyra le hizo gestos para que lo siguiera. Buena elección. Permítame mostrarles lo que han estado perdiendo todos estos años. Ella lo llevó a través de la plaza, donde los vendedores mostraron obras complejas de arte elaboradas a partir de materiales vivos. Esculturas traslúcidas pulsadas con luz, cambiante de color, mientras absorbían las emociones de aquellos que los admiraban. Los músicos tocaron instrumentos que emitieron tonos armoniosos y ondas suaves de color. En todas partes que Isen miró, el festival irradió la vida, su belleza abrumadora, pero profundamente invitante. Al moverse, la atención de Isen fue atraída hacia Selene, que se encontraba cerca de una plataforma elevada. Llevaba un traje elegante que brillaba como plata líquida, su presencia tranquila contrastando fuertemente con el caos vibrante que le rodeaba. Se ajustó un pequeño dispositivo atado a su muñeca, sus luces parpadeando rítmicamente. Selene está demostrando uno de sus proyectos esta noche, explicó Lyra, observando su mirada. Ella finge odiar los festivales, pero en el fondo, le encanta presumir. Selene miró, alcanzándolos en su visión periférica. Sus ojos de zafiro se suavizaron ligeramente cuando conoció la mirada de Isen. Viniste, dijo, su voz tranquila. Lyra hizo que sonara como si no lo hubiera hecho.
respondió Isen, caminando. Ella tiene razón de vez en cuando, dijo Celine, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Estoy presentando un nuevo modulador de energía. Amplia nuestras señales bioluminiscentes para crear pantallas más grandes, útiles para la comunicación a través de largas distancias. O, en este caso, para iluminar un festival. Isen inclinó su cabeza. Suena impresionante. Será si funciona, respondió Celine, su voz que lleva una confianza medida. Pero el sutil cambio en su resplandor sugirió que no estaba completamente segura del resultado. Antes de que Isen pudiera responder, Lyra se tiró el brazo. Vamos, la mejor parte del festival está adelante. Ella lo llevó al corazón de la plaza, donde una enorme estructura de árboles se levantó al cielo. Sus ramas brillaban levemente, su luz se intensificaba a medida que más gente se reuniera debajo de ellos. Lyra explicó que el árbol, conocido como el Elanar, era una parte sagrada de la cultura nariana. Absorbió las emociones colectivas de los festivales, traduciendo sus sentimientos en una luz deslumbrante. Mientras Isen se paraba bajo el dosel brillante, la energía a su alrededor se desplazó. Lo sintió en su pecho, un calor, un zumbido, como si el árbol mismo llegara a su ser. Las luces arriba se encendieron, transicionándose del oro blando a púrpura vibrante, y la multitud dejó salir un suspiro colectivo. ¿Lo sientes, no? La voz de Lyra era más suave ahora, casi reverente. El Elanar nos conecta. No es solo un árbol, está vivo de maneras que apenas comprendemos. Es increíble, murmuró Isen. La miró, viendo la profundidad en sus ojos, la forma en que su resplandor se iluminó mientras hablaba de algo tan profundamente arraigado en su cultura. Por primera vez, comenzó a comprender la profunda conexión que los urranianos tenían con su mundo. Un repentino estallido de luz llamó su atención. El cielo sobre el árbol explotó en patrones vibrantes de color, en cascada como cascadas de llama y luz estelar. Isen se volvió a ver Celine en la plataforma, su modulador brillando intensamente mientras manipulaba los patrones. La multitud se levantó en aplausos, su brillo combinado brillante. Celine descendió de la plataforma, y Isen se encontró con su mitad. Eso fue espectacular, dijo. Funcionó mejor de lo esperado, admitió, su brillo se profundizó con satisfacción. No estaba seguro de si se sincronizaría con el Elanar. Es un equilibrio delicado. Lo hiciste parecer fácil, dijo Isen. Su sonrisa volvió, más pronunciada esta vez. No lo fue. Lyra se unió a ellos, su expresión tan radiante como su resplandor. Odio admitirlo, pero quizás robaste el espectáculo. Isen dio un pequeño encogimiento. No es una competencia, pero si lo fuera, habrías ganado. Lyra sonrió, y Isen se ríe, sintió una facilidad en su dinámica que no había estado allí antes. La tensión del día, el peso de su partida que se avecinaba, comenzó a disiparse a medida que la herida del festival se derrumbó. Lyra y Celine lo guiaron a una zona más tranquila junto al río, el agua brillando ligeramente, reflejando la luz de las lunas gemelas. Se sentaron juntos en una piedra suave, los sonidos de la celebración se desvanecen a la distancia. ¿Te lo perderás? Lyra preguntó, su tono más suave ahora. Más de lo que esperaba, admitió Isen. Nertus ha sido mi hogar durante tanto tiempo. No estoy seguro de lo que haré sin él. Podrías quedarte, dijo Lyra, su brillo de lavanda se profundizaba. No como científico, sino como alguien que pertenece. Isen la miró, sorprendida por la exactitud de sus palabras. Antes de que pudiera responder, Celine habló. No tienes que decidir esta noche, dijo, su voz tranquila pero firme. Pero Lyra tiene razón, has construido algo aquí. Dejar no tiene que ser la única opción. La mirada de Isen se desplazó entre ellos. En ese momento, se dio cuenta de que no estaban hablando solo del planeta, estaban ofreciendo algo más, una conexión, una razón para quedarse más allá de su trabajo. El pensamiento lo emocionó y lo aterrorizó. Lo pensaré, dijo. Mientras se sentaban en silencio, viendo brillar los ríos, Isen sintió el peso de su decisión presionándole. Por primera vez en años, el camino que nos espera no era claro, pero se sintió vivo con posibilidad. Isen frunció ligeramente. ¿Retrocede de la vida?, preguntó, acercándose más. Has pasado años observando, catalogando, analizando, dijo Lyra, su voz suave pero insistente. ¿Pero alguna vez has sentido esto? Dudó, no seguro cómo responder. Su trabajo lo había consumido, dejando espacio para cualquier otra cosa.
La idea de conectarse verdaderamente con Nerus, con su pueblo, siempre ha parecido secundaria, algo que solo podía permitirse después de que se cumplieran sus deberes. Pero ahora, con su tiempo aquí llegando a su fin, no podía negar la verdad en sus palabras. Tal vez he estado demasiado enfocado en las cosas equivocadas, admitió. Lyra sonrió, su brillo se profundiza. Entonces es hora de centrarse en el correcto. Se inclinó, su mano se deslizaba para descansar a la ligera contra su pecho. Su toque era cálido, casi eléctrico, y Isen sintió que su latido se aceleraba. Ella le miró los ojos, su expresión suave. Nosotros los uranianos valoramos la conexión sobre todo, dijo Lyra en silencio. No solo con nuestro mundo, sino con el otro. Eso es lo que te has estado perdiendo. Selene se adelantó entonces, su voz silenciosa pero firme. Lyra tiene razón, pero también es impaciente. La conexión no es solo sobre emoción, es sobre comprensión. Has pasado tanto tiempo tratando de entender este lugar. ¿Alguna vez has intentado entenderte a ti mismo? Isen se volvió hacia ella, atrapado por el peso de su mirada. Lo he evitado, supongo. Es más fácil enfocarse en lo externo. La mano de Selene se unió a la de Lyra, descansando contra su brazo. Su toque era estable, castigado. Entonces deja de evitarlo. El aire entre ellos se desplazó, cargado de una energía que Isen no podía definir. La conducta juguetona de Lyra se ablandó, e incluso la expresión guardada de Selene parecía aliviarse. Se acercaron, su presencia combinada abrumadora y extrañamente reconfortante. El pulso de Isen se aceleró mientras los dedos de Lyra le arrastraban el pecho. Su toque era ligero, pero deliberado. Se inclinó, su aliento caliente contra su cuello. Estás pensando demasiado, susurró. Déjalo ir. Selene se movió detrás de él, sus manos descansando sobre sus hombros. El contraste entre ellos fue notable, la audacia de Lyra y la intensidad silenciosa de Selene. Pero juntos crearon una armonía que Isen no se había dado cuenta de que ansiaba. La voz de Selene era baja, casi un murmullo. No tienes que cargar todo solo. Isen exhaló, la tensión que no se había dado cuenta de que se estaba derritiendo. Por una vez, se dejó estar presente no como científico o extraño, sino como persona. Lo que comenzó como una exploración provisional del tacto y la emoción se profundizó en algo mucho más profundo. La risa de Lyra se volvió a murmullos tranquilos, sus manos moviéndose con una confianza que reflejaba su personalidad. El toque de Selene, aunque más restringido, llevó una intensidad que hablaba de confianza y vulnerabilidad. La conexión entre los tres no fue apresurada ni caótica, se desarrolló naturalmente, cada momento construyendo sobre el último. Se movieron juntos como las luces cambiantes del cielo de Nerus, sus diferencias se mezclan en un todo sin soldadura. Isen perdió la noción del tiempo, el mundo que los rodea se desvanece en un color y sensación borrosas. El despeje se convirtió en su santuario, un espacio donde las barreras se disolvieron, dejando solo la verdad cruda y sin filtrar de su conexión. En la pasión ardiente de Lyra y la tranquila fuerza de Selene, Isen encontró un equilibrio que no sabía que necesitaba. Cuando la noche finalmente se instaló en quietud, los tres se entrelazaron en el musgo suave. El brillo del río reflejaba en sus ojos. Lyra descansaba su cabeza contra el pecho de Isen, su mano rastreando patrones perezosos en su piel. Selene se sentó junto a ellos, sus dedos se cepillan ligeramente el brazo mientras miraba la luna. Por primera vez en años, Isen se sintió entero no por sus logros o por el trabajo que había hecho, sino por las conexiones que había formado. Nerus no era solo un lugar que había estudiado, era un lugar que lo había cambiado, lo había formado en alguien que apenas reconoció, sino que muy respetaba. Lyra rompió el silencio, su voz un susurro suave. Entonces, ¿todavía piensas en irte? Isen miró hacia arriba la brillante cubierta de árboles, una pequeña sonrisa curvando sus labios. No creo que pueda. Selene lo miró, sus ojos zafiros brillando con satisfacción tranquila. Bien. Porque Nerus no ha terminado contigo. Y mientras ellos yacían allí, el suave zumbido del planeta que los rodea, Isen finalmente entendió lo que significaba pertenecer. Isen despertó al suave zumbido de Nerus, una melodía tejida en el aire. El dosel translúcido sobre el claro filtró la luz de la mañana, lanzando vigas suaves sobre el suelo musgo. Por un momento, se quedó quieto, saboreando el calor de Lyra y Selene junto a él. El brazo de Lyra fue cortado a través de su pecho, su brillo de lavanda silenciado pero estable. Selene sentado cerca, sus piernas dobladas debajo de ella,
el tono azul de su piel brillante mientras ajustaba su dispositivo de muñeca. La mañana pacífica desmintió la tensión que se agitaba dentro de Isen. Anoche había sido profundo, un momento de conexión a diferencia de cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero al amanecer, la realidad volvió a entrar. Las preguntas que no se atrevía a preguntar se prolongaron al borde de sus pensamientos. Celine lo miró, captando su expresión. «Piensas demasiado», dijo, su voz incluso pero agitada con curiosidad. Isen se sentó, cepillándose el musgo de sus manos. «No puedo evitarlo. Todavía hay tanto que no entiendo». Lyra se agitó, sus ojos se abrían. Se apoyó en un codo, su mirada suave pero alerta. «¿Qué hay que entender? A veces las cosas son». «Eso es fácil para ti decir», respondió Isen, su tono más ligero que sus pensamientos. «Siempre has sido parte de este mundo. Para mí, es diferente». Celine se inclinó hacia adelante, descansando sus manos sobre sus rodillas. «No tiene que ser. Si te quedas, Nerus también puede ser tu mundo». Isen dudaba, el peso de sus palabras presionándole. ¿Podría pertenecer de verdad aquí, o era solo un visitante en un lugar demasiado extraordinario para que él reclamara como suyo? El día se desarrolló lentamente, con Lyra y Celine dirigiendo a Isen más profundamente en las maravillas de Nerus. Se aventuraron a un cañón donde el aire brillaba con luz refractada. La tierra bajo ellos brilló débilmente, como si el planeta mismo pulsara con vida. Lyra recolectó fragmentos de piedra translúcida para su arte, sus superficies atrapando la luz como fragmentos de un arco iris. Celine, siempre práctico, examinó las paredes del cañón, sus dedos cepillándose sobre las ranuras grabadas por milenios de erosión natural. Isen se quedó atrás, sus pensamientos pesados a pesar de la belleza que le rodea. Cuando llegaron a una cornisa con vistas al cañón, Lyra se volvió hacia él, su expresión no es de verdad. «Te estás reteniendo de nuevo», dijo. «¿Qué es esta vez?» Isen encontró su mirada, insegura como articular el nudo de incertidumbre en su pecho. «No es tan simple. He pasado tanto de mi vida definiéndome por mi trabajo, mi misión. Sin ella, no estoy seguro de quién soy». Celine se las unió, sus ojos de zafiro se estrechan ligeramente. «¿Tu trabajo, es lo que te trajo aquí?» «No realmente», dijo Isen, flirteando con la brusca frase de sus palabras. «Es justo lo que me dije a mí mismo para justificar dejar todo lo demás atrás». Isen podía sentir el peso de sus palabras, pero no podía negar la verdad en ellas. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Cómo puedo averiguar quién soy sin la misión?» Lyra se acercó, su brillo se intensificó. «No lo entiendes. Lo vives. Lo intentas, fallas, lo creces. Eso es lo que significa estar vivo, Isen. No eres una máquina que necesita un propósito programado en él». La expresión de Celine se suavizó. Ella tiene razón. Pero no se trata solo de vivir. Se trata de conectar con este lugar, con otros. Si te dejas ver que ya has empezado. Mientras el día se desvaneció en la tarde, el trío volvió al claro junto al río. El humor había cambiado, una tranquila tensión que se estabilizaba. Isen también lo sintió, el peso de su decisión se veía más grande con cada momento que pasa. Lyra rompió el silencio primero, su voz más tranquila que de costumbre. «Hay algo que no te hemos dicho», dijo. Isen frunció el ceño, mirando entre ella y Celine. «¿Qué?». Celine suspiró, su brillo disminuye. Ligeramente. «El recuerdo de la tierra no es opcional. Si no te vas pronto, enviarán a alguien para que te traiga de vuelta». El pecho de Isen se apretó. «No pueden obligarme. Ya no estoy bajo contrato». «No pueden obligarte», acordó Lyra, «pero pueden complicar las cosas para ti. Para nosotros. A la tierra no le gustan los cabos sueltos. Isen, si te quedas, habrá consecuencias». El aire que los rodea parecía crecer más pesado. Isen luchó por procesar sus palabras, sus pensamientos correr. Había esperado retos, pero esto se sentía como una traición a todo lo que la misión había representado. Cooperación, comprensión, unidad, ¿eran esas promesas vacías? «¿Qué pasa si me quedo?», preguntó finalmente. La expresión de Celine se endureció. «Ellos cortarán lazos, sin comunicación, sin recursos. Usted estaría aquí. De verdad aquí. Sin conexión con su antigua vida». Isen miraba a Lyra, su brillante piel ahora teñida de incertidumbre. «¿Y tú? ¿Estarías bien?». Se acercó, poniendo una mano sobre su pecho. «Ya hemos tomado nuestra decisión, Isen. Te queremos aquí».
Pero necesitamos que tomes esa decisión. La gravedad de sus palabras se estableció sobre él. Mientras caía la noche, el brillo del río parecía más oscuro ahora, la energía vibrante del planeta silenciada por el peso de su decisión. Isen miró al agua, su reflejo se estremece en la corriente suave. Lyra y Selene se sentaron cerca, su presencia un silencioso consuelo. A pesar de sus diferencias, compartieron un vínculo que se sintió inquebrantable, un vínculo que le habían extendido. Pero, ¿podría dejar atrás todo lo que sabía que abrazaba una vida en Nerus? Pensó en la tierra, sus ciudades llenas, cielos contaminados, la vida que había construido allí se sentía distante, casi alienígena, en comparación con la vibrante existencia de Nerus. Pero no fue solo la belleza del planeta o la atracción de sus misterios lo que le atrajo. Fueron Lyra y Selene, su fuerza, su pasión, su creencia en él. El aire fresco de noche se cepilló contra su piel. Se dirigió a ellos, su decisión clara en su mente. Me quedo, dijo. El resplandor de Lyra se iluminó instantáneamente, su sonrisa rompiendo a través de la tensión. Los labios de Selene se curvaban en una sonrisa débil pero genuina, sus ojos zafiros se suavizan. Ya resolveremos el resto juntos, dijo Lyra, dando un paso adelante para abrazarlo. Selene se unió a ellos, su mano descansando a la ligera sobre el hombro de Isen. No te arrepentirás. Por primera vez en años, Isen se sintió como si no fuera de una misión o de un propósito, sino de un lugar, y de los que le habían mostrado lo que realmente significaba vivir. La decisión se había tomado, pero su peso se había prolongado. Isen se paró al borde del cañón cristalino, el viento cepillándose su cara como una pregunta susurrada. La expansión brillante de abajo parecía viva, refragando la luz dorada de los soles gemelos de Nerus. Este planeta, su gente, y las conexiones que había forjado eran ahora su futuro. Sin embargo, duda de aferrarse a él como una sombra. La voz de Selene rompió a través de sus pensamientos, estable y fundamentado. El arrepentimiento no te conviene. Se volvió para encontrarla acercándose con su habitual calma tranquila. Sus ojos de zafiro se estrecharon ligeramente en observación. Su brillo era más suave que de costumbre, su estado de ánimo contemplativo. Ella se detuvo a unos pasos, inclinando su cabeza. Has hecho tu elección, ¿por qué te persigue todavía? Isen suspiró, su mirada se volvió al cañón. Porque me estoy alejando de todo lo que he conocido. Es difícil no preguntarme si estoy cometiendo un error. Selene se lo unió al borde, sus brazos doblando a través de su pecho. No te vas a ir. Estás caminando hacia algo nuevo. Hay una diferencia. Antes de que Isen pudiera responder, la risa de Lyra se hizo eco de ellos. Ella salió del árbol de árboles brillantes, su color amatista más brillante que nunca. Llevaba un montón de flores delicadas que parecían tararear débilmente en sus manos, sus pétalos bioluminiscentes cambiando de color. Selene dándote otro de sus discursos motivacionales. Lyra se burló, sus ojos brillando mientras ella interpuso entre ellos. No dejes que te engañe. Ella se engaña tanto como tú. Selene le hizo girar los ojos pero no dijo nada. Lyra presionó una de las flores brillantes en la mano de Isen, su expresión suavizando. Deja de pensar tanto. Ya has dado el salto. Ahora es hora de ver dónde aterrizas. Isen estudió la flor, su luz parpadeando como un latido. No soy solo yo, sin embargo. Si la tierra represalia no lo harán, Selene interrumpió, su tono firme. Son pragmáticos. Tratarán de convencerte de regresar, pero no desperdiciarán recursos en un conflicto. ¿Y si lo hacen? Isen preguntó. La sonrisa de Lyra se desvaneció, reemplazada por una rara seriedad. Entonces lo manejaremos más tarde. Esa noche, se reunieron junto al río. La luz de la luna brillaba sobre la superficie del agua, lanzando sombras largas a través del claro. Isen se apoyó contra una piedra suave, la flor que Lyra le había dado todavía en su mano. Su luz se había debilitado ligeramente, ahora un pulso suave. Lyra se reclinaba junto a él, su cabello se derramaba como hilos de plata contra el musgo. Miró hacia arriba el cielo, su expresión inusualmente reflectante. ¿Extrañas la tierra? Isen preguntó. A veces, admitió. Pero no la forma en que se podría pensar. Es más como perder una versión de mí misma que ya no existe. Lyra giró su cabeza para mirarlo, su lavanda brillando profundizando. Esa versión de ustedes no fue suficiente. Esta es. El pecho de Isen se apretó a sus palabras, la simplicidad de ellos golpeando más profundamente de lo que esperaba.
Antes de que pudiera responder, Celine se acercó, llevando un pequeño dispositivo que emitió un zumbido débil. Lo puso en el suelo entre ellos, su brillo brillante ligeramente en la luz oscura. Esto, dijo ella, gestando al dispositivo, es mi seguro. Isen frunció el ceño, inclinado hacia adelante para examinarlo. El dispositivo era elegante y compacto, su superficie grabada con símbolos débiles que brillaban ligeramente. ¿Qué hace? Es un atasco, explicó Celine. Si la Tierra intenta rastrear su ubicación o enviar un equipo de recuperación, esto revuelve sus señales. Lyra se sentó, su brillo parpadeando con curiosidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que insistirías en usarlo para algo imprudente, respondió Celine sin perder un ritmo. Lyra sonrió. No está equivocada. Isen cogió el dispositivo, dándolo en sus manos. ¿Has pensado en todo? La expresión de Celine se suavizó. No dejó las cosas al azar. Mientras la noche se profundizaba, los tres se sentaban junto al río, la conversación se desvanecía hacia temas más ligeros. Lyra contó historias de sus viajes por Nerus, su voz animó al describir las ciudades flotantes y los mares cristalinos. Celine, siempre el realista, añadió detalles prácticos, equilibrando los cuentos románticos de Lyra con perspectiva fundada. Isen escuchó, su mirada cambiando entre ellos. La garganta de Isen se apretó a sus palabras, el peso de ellos se acomodaron sobre él. Miró el río, su superficie llena de luz, y sintió un sentido de calma que no había conocido en años. Cualquiera que sea el desafío que le quedaba por delante, sabía que no los enfrentaría solo. Pero a medida que la primera luz del amanecer se arrastró a través del horizonte, un débil zumbido se hizo eco a la distancia. Isen se endureció, sus instintos se agudizan. Lyra y Celine intercambiaron una mirada, su brillo parpadeando con un entendimiento compartido. El zumbido creció más fuerte, inconfundiblemente mecánico. Una pequeña nave apareció en el horizonte, su forma elegante cortando por el cielo como una flecha negra. El resplandor de Lyra se ha vuelto a poner en algo más defensivo. No están perdiendo el tiempo, dijo. Celine se movió rápidamente, recuperando el llame de donde Isen lo había puesto. Es un dron explorador. Están probando las aguas. ¿Qué hacemos? Isen preguntó, su voz era muy apretada. Les mostramos que no tenemos miedo, dijo Lyra, su brillo intenso e inquebrantable. Celine activa el llame. Su zumbido se elevó para coincidir con la frecuencia del dron. El aire brillaba débilmente mientras el dispositivo interrumpía las señales, causando que el dron se desvaneciera. Sus movimientos se volvieron erráticos, y momentos después, se alejó y desapareció en el horizonte. Celine exhaló, su brillo disminuye ligeramente. Fue el primero. Isen la miró, su mandíbula apretada. ¿Y el último? Lyra sonrió, su resplandor constante e infinita. Nos aseguramos de que no haya un segundo. Cuando el sol se levantó, Isen se interpuso entre ellos, el peso de su decisión más claro que nunca. No se quedó en Nerus, estaba peleando. El aire de la mañana llevaba una agudeza que Isen había notado antes. Los árboles cristalinos brillaban en la luz pálida, sus ramas cambiaban ligeramente como si estuvieran vivos con anticipación. A su lado, Lyra ajustó la correa de su bolsa, su brillo de lavanda brillante pero sumido. Celine, jamás compuso, examinó su dispositivo llame con cuidado meticuloso. Los acontecimientos de la noche anterior continuaron. La apariencia del dron había sido una advertencia no solo de la Tierra, sino de la vida que Isen había elegido dejar atrás. Por toda su belleza, este lugar ahora se sintió como terreno impugnado, un lugar donde su pasado y futuro chocaron. Enviarán otro, dijo Celine, rompiendo el silencio. Su voz era baja pero resuelta, sus ojos zafiros escaneando el horizonte. Entonces los detendremos, respondió Lyra, su tono desafiante. Sacó un pequeño fragmento cristalino de su bolsa, su superficie pulsando ligeramente. Isen los vio, se apretaba el pecho. Estas dos mujeres, tan diferentes, pero tan parecidas, le habían mostrado lo que significaba vivir de verdad. Ahora, estaban listos para defender esa vida, incluso cuando las probabilidades se acercaban contra ellos. ¿Y si nos equivocamos? Preguntó, su voz más tranquila de lo que pensaba. Lyra se volvió hacia él, su expresión suavizante. No lo somos. Celine puso una mano sobre su hombro, su toque firme. Esto no es solo sobre ti, Isen. Se trata de todos nosotros. Tú tomaste tu decisión, y nosotros también. El día pasó con una tensión eléctrica,
el trío trabajando juntos para prepararse para lo que sabían que vendría. El taller de Céline se convirtió en una colmena de actividad, sus paredes elegantes iluminadas por el brillo de sus dispositivos. Explicó cada pieza con precisión práctica, su voz firme, ya que describió cómo los llames interrumpirían los sistemas de vigilancia de la Tierra. Lyra, mientras tanto, trabajó en fortalecer la zona alrededor del río, tejiendo sus fragmentos cristalinos en patrones intrincados. Son más que arte, explicó cuando Isen levantó una ceja. Estos amplifican la energía. Si la Tierra intenta atacar, esto nos dará tiempo. Isen se encontró moviéndose entre ellos, su presencia un reconocimiento tranquilo de sus esfuerzos. No podía igualar su experiencia, pero podía ayudar de otras maneras, levantar, cargar, escuchar. No fue mucho, pero fue suficiente para sentirse útil. Por la noche, los preparativos estaban completos. El deslizamiento por el río brilló ligeramente, sus bordes se alineaban con los fragmentos de Lyra y los llames de Céline. El aire en sí parecía cargado, vivo con la promesa de lo que iba a venir. Como aparecieron las primeras estrellas, el sonido de los motores que se acercaban a través de la quietud. El corazón de Isen se aceleró como una nave más grande emergió en el horizonte, su silueta afilada contra la noche. A diferencia del dron, esta nave estaba tripulada, su casco elegante lleno de tecnología que brillaba a la luz de la luna. Nos están probando, dijo Céline, su tono sombrío. Activaba a uno de los llames. El dispositivo emitió un zumbido bajo que vibraba a través del aire. Lyra se adelantó, su brillo brillante. Deja que la nave se calme al acercarse al claro. Sus movimientos fueron cautelosos. Una voz crujió el aire, amplificada por los altavoces del barco. Isen Cross, se te ordena que abordes inmediatamente. El incumplimiento resultará en consecuencias. Isen se endureció, el peso del mando presionándolo. Por un momento, el empuje de su vieja vida resurgió un susurro de familiaridad que amenazaba con inestabilidad. No, dijo, su voz firme. Se adelantó, se encontró con la luz brillante del barco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, los motores del barco rugieron a la vida, sus propulsores se encendieron al comenzar a desobedecer la negativa de Isen. Isen se dirigió a Céline y Lyra. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y desafío. No se están echando atrás, dijo Céline, su brillo agudo. Nosotros tampoco, respondió Lyra. El despeje estalló en el caos mientras el barco desplegaba una serie de drones. Sus formas metálicas se dañaron a través del aire con precisión. Los llames de Céline pulsaron, perturbando sus movimientos, pero algunos lograron evadir la interferencia. Lyra se movió con la gracia del líquido, sus fragmentos cristalinos emitiendo ráfagas de energía que desorientaron a los drones. Ella se esquivó y tejió, sus movimientos una mezcla de arte y estrategia. Te dije que no eran solo decoraciones, dijo, una sonrisa que aparecía en su cara. Isen, armado con uno de los dispositivos de mano de Céline, trabajó para desactivar los drones que se acercaron demasiado. Su pulso se aceleró al apuntar el dispositivo, emitiendo ráfagas de luz que enviaron las máquinas espirales al suelo. Céline permaneció cerca del centro del claro, su enfoque no sacudido al ajustar los llames. Intentarán anular la interferencia, dijo. Tenemos que mantenerlos alejados lo suficiente para que esto desestabilice sus sistemas. No vamos a ninguna parte, respondió Isen, su voz firme a pesar del caos que los rodea. La batalla se sintió infinita y fugaz, el tiempo borroso mientras el trío luchaba contra el ataque. Finalmente, los motores del barco se desvanecieron. Sus luces parpadearon cuando los llames de Céline alcanzaron la capacidad total. Los drones restantes se congelaron antes de chocar contra el suelo, sus formas se dispararon con poco. El claro se cayó una vez más, el único sonido que el suave zumbido del río. El barco se levantó un momento, sus movimientos lentos, antes de retirarse a la noche. Lyra se derrumbó sobre el musgo, su brillo oscuro pero constante. Céline se la unió, sus ojos zafiros brillando con satisfacción. Por ahora. Isen se interpuso entre ellos, su pecho se agita mientras trataba de recuperar su aliento. Miró a las dos mujeres que habían luchado junto a él, su fuerza y su resolución a diferencia de cualquier cosa que jamás había conocido. Lo hicimos, dijo, su voz tranquila pero llena de confianza creciente. No, corrigió Lyra, su sonrisa volvió. Acabamos de empezar. Mientras la primera luz del amanecer se desplazaba a través del horizonte, el claro estaba como un testimonio de su resiliencia. Los llames y fragmentos permanecieron,
su presencia un recordatorio de la batalla que habían luchado y ganado. Isen se sentó junto al río, Lyra y Selene a cada lado de él. Por primera vez en años, no se sintió solo vivo, sino entero. El futuro se extendió ante ellos, incierto, pero lleno de posibilidades. Y por primera vez, estaba listo para enfrentarlo. Juntos. Fin.